Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa 2000 años después. Estamos aquí en FETV, el canal de la misericordia, con un hermano querido, invitado de lujo, que le damos las gracias de antemano porque ha querido aceptar nuestra invitación para hablar un tema del cual a él en particular le apasiona. Vamos a hablar de la Virgen María, pero específicamente de la advocación de Fátima. Nuestro hermano Tomás Vázquez. ¿Cómo estás, Tomás? Hola Roquel, hola amigos Fetevidentes. Bueno, una vez más aquí compartiendo con ustedes y hablando un poquito de la Virgen. Creo que nos debe apasionar a todos y creo que definitivamente la tarea de nosotros, Roquel, hacer que las personas conozcan a la Virgen para que le apasione en este sentido lo que es imitar a la Madre y seguir lo que ella nos ha pedido, ¿no? Bueno, mira, Tomás, antes de empezar en materia, como siempre, a mí me gusta iniciar el programa exhortando a las personas que este programa puede llegar a ustedes gracias, en primer lugar, a su sintonía, porque si usted no ve el canal, no se puede apropiar. Segundo, recordar orar por nosotros. Esta obra, Dios es el que la sostiene, sus oraciones la sostienen. Y en tercer lugar, recordar que, como decía, escuché hace poco, y bueno, es un adagio ya católico, la evangelización o el evangelio es gratuito, pero evangelizar, llevar el evangelio a los demás no lo es, porque lleva costos. Por ejemplo, esta televisora no tiene fines de lucro, pero hay que pagar la energía eléctrica, el agua, las comunicaciones, el salario de los empleados y ciertos costos. Entonces, su contribución es importante para que el canal siga adelante. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, de tres maneras muy concretas. En primer lugar, siempre recuerde un voluntariado que usted puede hacer. Usted puede ofrecer su trabajo, su esfuerzo para que FTV pueda alcanzar sus metas. En segundo lugar, puede hacerlo a través de las tarjetas de crédito, Visa, Clave o Mastercard, o directamente en una cuenta donde usted aporta lo que usted pueda dar. Nadie le está pidiendo que deje de comer para ayudar a FTV. Lo que usted pueda dar, lo que posiblemente se iba a gastar en el cine, en la soda, eso usted puede aportarlo, y si cada uno de los que nos ve hace eso, podremos solventar dificultades que tenemos hoy día para mantener el canal al aire. Así que recuerde, ¿dónde lo puede hacer? Banco General, el Global Bank y el Banco Nacional. Todos dicen Fundación para Educación en Televisión, así se llama la cuenta. Fundación para Educación en Televisión, y contribuirá a que FTV pueda seguir adelante. Dicho esto, Tomás, hoy te quiero, como decimos en el argot popular, te quiero exprimir. ¿Por qué? Porque fíjate, hay cosas que uno, lamentablemente, y es naturaleza humana, uno da por sobreentendido. Por ejemplo, para los que no saben, Tomás es médico. Pero uno de los problemas que tienen los médicos, que como tienen tanta cosa en la cabeza, cuando hablan con alguien como yo, que no sabe nada, comienzan a hablar, bueno, Roquel debe saber, y entonces queda uno y espérese, doctor. Dígamelo en small, que eso no lo entendí. Entonces él dice, médico, respira. Y dice, bueno, ahora te voy a explicar con calma que esto es esto, esto y esto. Bueno, algo parecido ocurre con la fe. Muchas veces nosotros lidiamos con cosas y partimos de que asumimos de que la gente sabe. Hoy queremos hablar de Fátima, pero les aseguro que muchos de ustedes dicen, yo sé Fátima, yo conozco Fátima, yo he oído hablar de Fátima, pero posiblemente habrá personas que no. Y también posiblemente usted cree que sabe y tal vez no sabe lo que piensa que sabe. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de ese tema, de Fátima, y le voy a pedir a Tomás que empecemos como si él estuviera contándome a mí y a los televidentes que no supiéramos nada de Fátima, el cuento completo, ¿no? Entonces, empecemos, Tomás, cuéntanos como si le estuviera contando a un niño que nunca ha oído escuchar Fátima, ¿dónde está Fátima? ¿Qué pasó? Empieza a contarnos por qué se habla de Fátima. Gracias Roquel. Y sí, es muy importante, me encanta el punto que abordas. O sea, muchos pueden saber y quizás no sepan exactamente el mensaje como es debido. Otros no saben, u otros pues basan en cuanto a lo que pueden recibir como información a nivel de redes o demás y quizás queden más confundidos de lo que puedan en un momento determinado tener de conocimiento. Entonces, muy bien, Fátima, ¿por qué Fátima? Fátima se da el nombre en base al lugar donde se encuentra o se dieron estas apariciones. Se dieron hace 105 años, Roquel, y fueron dadas a través de la madre a tres pastorcitos. Eso fue en el año 1917, pero para no hacer el cuento largo, sí hay que hacer la acotación de que estos tres pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta, de 9, 7 y 6 años,
habían recibido un año antes, 1916, lo que era la aparición de un ángel que se llamaba el mismo el ángel de la paz. Y que, para hacerlo de manera concreta, sucinta, él fue a preparar a los pastorcitos en 3 apariciones diferentes en ese año para lo que eran las apariciones posteriores de la dama de blanco o de la señora de blanco, como le decían en principio, porque ella no se anunció diciendo su nombre desde la primera aparición, sino decía que ella lo iba a hacer al final, en la aparición final que se dio en 1917. En 1917 se da las apariciones de la Virgen en Fátima. Fátima, en un lugar que se llama Cobadiria, era un área campestre, por decirlo así, dedicada a la agricultura, que se encuentra como más o menos a 1 hora 5 minutos de Lisboa, en Portugal. Era un área verdaderamente de personas muy humildes, muy creyentes, y de familias que se reunían y que se dedicaban a la agricultura y a lo que es la cría o el pastoreo de ovejas. En este sentido, los niños ya comenzaban desde principios y tenían, por lo que es la enseñanza de los papás, algo de lo que pueda ser conocimiento de Dios y de la Virgen. Sin embargo, era muy poco lo que se le podía brindar en esta muy corta edad. Ellos comenzaban catecismo a eso de más o menos los 11 años y hasta allá llegaba entonces a ellos poder recibir la primera comunión. Sin embargo, la Virgen decide aparecerle a estos 3 pastorcitos. Lo hace por primera vez el 13 de mayo de 1917, en donde luego de un relámpago, un fuerte relámpago, ellos estaban pastoreando y aparece la madre encima de un arbolito muy bonito. Podríamos nosotros simularlo acá como si fuera un árbol de fico, ¿no? Muy frondoso, muy bonito, muy verdoso, y que le llaman encina allá en el pueblo de Portugal. Y que a través bajaba este árbol, se veía que había un peso encima de él, no se visualizaba, otras personas no lo visualizaban, solamente Lucía, Francisco y Jacinta. Aparece la madre a estos 3 pastorcitos para comenzar a darle una serie de mensajes. Y ella, ese 13 de mayo, aparece diciendo que iba a aparecer, venía del cielo, porque lo primero que pasaba era que los 3 pastorcitos absortos ya habían tenido esta revelación del ángel de la paz el año anterior, y pues le abrumaba era el efecto de ver una dama tan preciosa, tan hermosa como era la Virgen María, pero como no sabían de dónde venía, la que en este sentido hablaba con ella era Lucía. Jacinta, que era la más chiquita, podía verla y podía escucharla, mas no hablaba con ella. Y Francisco, que era el mediano de los 3, pues solamente la veía, pero no la escuchaba. Y Lucía era la que hacía las narraciones y le hacía la pregunta a la Virgen. Y en el momento le preguntó, ¿de dónde vienes? Y ella dijo, no tengan miedo, yo vengo del cielo. Y ahí comienza una serie de narrativas, Roquel, de nuestra madre, enseñándole a los pastorcitos una serie de pasos, o diríamos nosotros, enseñanzas de vida para todo el mundo. No era simplemente una enseñanza para ellos, sino que le pedía a la madre decirle a todo el mundo tal y tales mensajes que fueron dando a través de cada una de estas apariciones que se dieron en cada uno de los días 13 de cada mes, desde lo que es mayo hasta octubre. La única diferencia en la que no se dio un día 13 de esos meses fue en el mes de agosto, que se dio un 19 de agosto, y eso fue porque ya en ese tiempo existía la situación de la sublevación de el organismo estatal de la época, el alcalde de Vilanova, que así se llamaba, Vilanova Ourén, era el área de la, como quien dice, que regía la parte estatal del área, y decidió quererlos meter presos para que ellos dijeran en este sentido que lo que ellos veían era una mentira, porque pensaban que todo lo que venía, como todo lo que ellos piensan que venía de la iglesia, les quitaba lo que es el efecto de la importancia y el acaparamiento que tenía el Estado por su componente de corrupción y también lo que era la parte del ateísmo que existía en la época. Era una lucha flagrante que había a nivel de ese temporal, y verdaderamente también hay que hacer la acotación de que la iglesia era muy perseguida. Por ende, esta aparición, 13 de mayo, se dieron a estos 3 pastorcitos,
comunicó que lo primero que le pidió fue que ella iba a aparecer los 13 de cada mes y que vinieran a ese mismo lugar, porque ahí le iba a aparecer y se le iba a dar un mensaje. Y que aparte de eso, pues una de las primeras enseñanzas, Roquel, que ella pues dio es que le rezaran el rosario todos los días por la paz del mundo. ¿Por qué se da? Esa acotación es muy importante comentarla, y el efecto que ellos estaban en plena Primera Guerra Mundial. Y en este punto, todo eso era lo que corroía el momento y la época, fuera de lo que era la corrupción de los gobiernos en la época y el ateísmo. Verdaderamente era un momento muy difícil en el que la madre venía casualmente a ser protagonista de esa época y querer traer con ella la paz. Por ende, pide que se rece el rosario todos los días por la paz del mundo. Y en efecto, luego le solicita a los niños que, haciéndole una pregunta en ese 13 de mayo, si ellos deseaban o aceptaban realizar sacrificios para, en este sentido, enmendar los pecados cometidos por los pobres pecadores o las personas que realizan blasfemias e ingratitudes contra nuestro Señor Jesucristo. Y ellos, de manera muy heroica, ese día, apenas conociéndola, vuelvo y repito, creemos y se piensa a nivel de lo que es la parte teológica, de que ellos ya venían preparados por esas apariciones del ángel, de que pues ellos de manera uniforme dijeron sí, aceptamos. Y en ese momento pues la madre decía que pues en este sentido iban a sufrir mucho, pero la gracia del Señor siempre iba a perseverar con ellos. Y ahí comienza esa serie de enseñanzas que comenzó ese 13 de mayo y de ahí se dieron 13 de junio, 13 de julio, en la que se da la famosa aparición del secreto, que podemos ahorita abordar un poquito más. El 19 de agosto, que le expliqué por qué razón en el momento, y también podemos explicar por qué el 13 de agosto no se dio, y qué fue lo que ocurrió con el alcalde, el cual metió preso a los pastorcitos, siendo tan chiquitos. Es más, los amenazó de muerte al decir meterlos en un caldero ardiente. Y luego de eso, pues, la madre se aparece el 13 de septiembre y la famosa aparición del 13 de octubre, donde se da el milagro del sol, que también podemos hablar un poquito ahora de ello, y que, pues, era el signo en la cual iba a enseñar a toda la humanidad, no solamente a los presentes en esa época, porque el 13 de mayo no eran los 3 pastorcitos. Ya para el 13 de julio se hablaba de que podía haber alrededor de 7,000 almas ahí a nivel de la explanada de la cobadería, y ya a nivel del 13 de octubre se hablaba de que habían alrededor más o menos en promedio de 70,000 personas. Y el milagro de sol, que fue un milagro cosmológico, un milagro propio de lo que era el fenómeno solar, para que era el signo de que la madre prometió, en la cual iba a dar a entender que sí, ella aparecía en ese lugar, pues fue visto a una distancia de más o menos 70 kilómetros a lo largo del área geográfica de Cobadería. Esto es como en forma resumida, hablando de lo que es la aparición del 13 de mayo a las apariciones del 13 de octubre, que nuestra madre en este sentido realizó en Fátima, Portugal. Lógico, cada aparición tiene su enseñanza. Si nos da el tiempo podemos tocar poquitos cada uno de ellos, y la trascendencia que tiene ese mensaje casualmente que dio nuestra madre en ese tiempo, viviéndolo ahora en la actualidad, Roquel. Gracias, Tomás. Creo que ha sido un resumen muy provechoso. Lamentablemente se nos acabó el primer segmento y vamos a hacer la primera pausa del programa para que la gente tome. Y al regresar quisiera preguntarte, voy a empezar un poco nuevamente con las apariciones del ángel para ir conversando de ese tema. Así que no se vayan, vamos a regresar y vamos a hablar de estas apariciones de los ángeles.
Muy bien, hermano, estamos de vuelta en este su programa 2000 años después. Estamos con nuestro hermano Tomás Vázquez y estamos hablando de Fátima. En el primer segmento nos hizo un resumen muy apretado, obviamente, para que todos nos pusiéramos en contexto. Ya sabemos que hubo una aparición de nuestra Madre, la Virgen María, en Fátima, en Portugal, que se le apareció a 3 pastorcitos y que trajo un mensaje para, no para los pastorcitos, para el mundo. Precisamente por la importancia de eso, queremos desmenuzarlo, porque efectivamente, fíjense que a pesar de que hay más de 100 años de esta realidad, aún así el Papa anterior, el Papa emérito Benedicto XVI, dijo que la dimensión profética de Fátima no ha acabado. Eso significa que efectivamente no es que es un mensaje nuevo, digo, viejo y que ahora tenemos que buscar el último mensaje. No, todavía está vigente para nosotros. Así que es importante que lo conozcamos y profundicemos en él. Entonces, Tomás, yo quería preguntarte, empezaste contándonos que nuestra madre se le apareció a los patrocitos en el 13 de mayo. Entonces, ¿qué ocurre? Pero antes hubo una preparación. Cuéntanos qué fue esa preparación, porque mira, es importante porque a mí y al resto de los fetevidentes podría preguntarles, bueno, a mí también me gustaría que tener un contacto con nuestra madre y sería bueno aprender que nuestra madre o nuestro Señor le pidió a los patrocitos que se hicieran para prepararse para poder entrar en contacto con la Virgen María. ¿Qué le enseñó el ángel a los patrocitos? Fíjate, muy interesante lo que dice Roquel, porque, vaya, muchas veces y quisiéramos nosotros, quizás los que amamos a nuestra madre, quisiéramos, ay, cuánto desearía que la madre nos apareciera. Pero fíjense que aludían los mismos pastorcitos, y Lucía, que es la que narra toda esta historia, Lucía es la mayor de los 3 pastorcitos, la que quedó viviendo por más tiempo, porque, y ahí ya es bonito que los fetevidentes comiencen agarrando como contexto, vayan haciendo como anotaciones. En el bloque anterior hablábamos de que ellos estaban viviendo, en este sentido, la Primera Guerra Mundial. Ahora es importante que sepan que los pastorcitos, en este caso, Francisco y Jacinta, los 2 más pequeñitos, que eran hermanos, y son santos actualmente, fíjense eso, qué interesante, ellos fallecieron 2 años después de las apariciones, 1919-1920. Entonces, fíjense que lo interesante en este punto es el efecto de que a una tan corta edad, ellos como hubo una transformación en la vida de ellos que permitió que tuvieran un camino de santificación y así a tan pequeña edad, Roquel, pudieran ser declarados santos. ¿Y qué pasa? Ellos fallecieron en tan corta época, ya la Virgen también se lo había dicho, eso lo vamos a ver en el momento cuando podamos hablar de cada una de las apariciones, pero ellos mueren por la pandemia de la época, que era la gripe española. Entonces, ese es otro dato que sería bueno que lo anoten por ahí. ¿Por qué? Porque son cosas que podemos hacer como podemos ver como, quisiera decir el fetevidente, coincidencias de lo que podemos estar viviendo en la época actual. Una guerra, estamos viviendo actualmente una guerra entre 2 países que se teme mucho a que pueda irse a una guerra mundial. Y estamos todavía en plena pandemia que no ha acabado y que sabemos nosotros los científicos que puede traer muchas repercusiones desde el punto de vista no solamente de salud, sino social del mundo. Entonces, tramándose un poco este tipo de circunstancias, fuera también de lo que se vivía en ese momento, del ateísmo y ese componente de corrupción en la época a través de lo que es el comunismo que existía en la época y que ahora en la actualidad se da ese comunismo en una serie de situaciones quizás también mucho enmascaradas, pero que se le ofrece al ser humano como método relativo de vivencia y bienestar, pues estamos viviendo una época muy, muy similar y cuidado peor. Por eso, como muy bien dijiste, el Papa Benedicto dijo que este mensaje ahora es más urgente que nunca. Pero sí, vayamos al grano. Las apariciones del ángel, el ángel de la paz, así mismo se llamó, él se autonombró en el momento de la primavera de 1916, un año antes casualmente de las apariciones de la Virgen y casualmente se dieron en el área de Cobadiría. Se tiene actualmente el lugar marcado en Fátima, donde apareció casualmente el ángel en 2 locaciones. Uno eran locaciones o localidades, podríamos decir. 2 de estas 3 apariciones que ocurrieron del ángel de la paz
ocurrieron exactamente en un área de un camino que le llaman el camino de Balinos, el camino de los pastorcitos, que es un área donde iban los niños casualmente a pastorear sus ovejas. Y otra de ellas era un pozo, el pozo del Almeiro, que se encontraba en la parte atrás de la casa, casualmente de Lucía, y que en los cuales era un área, como decir, un área privilegiada de los niños donde iban a jugar, iban a llorar, iban a conversar y vivir todas estas experiencias de niños. Ellos en un momento donde, como les decía, educados a la forma como podían los papás en la época, en cuanto al catolicismo del momento que podía ofrecerle la catequesis que se le podía dar, ellos sabían que tenían que rezar el rosario, más por ser niños ellos lo rezaban apenas, en cada cuenta decían Dios te salve María, Dios te salve María, Dios te salve María, Dios te salve María, Padre nuestro, simplemente para terminar el rosario y poder ellos entonces ir a jugar. Y en una de esas circunstancias ven que aparece de una manera como muy relampagueante, después de un rayo, aparece una persona joven, muy bella, muy esbelta, decían ellos, y que en este sentido al momento les dio temor. Primera vez que ellos tienen en este sentido este tipo de percepción. Y en ese sentido, lo primero que le sale a la postre y le dice este ángel, dice, no tengan miedo, yo soy el ángel de la paz. Y en eso ellos cayeron como si fueran un éxtasis, como en una forma donde pudiéramos decir quedaron anonadados. Y el ángel inmediatamente se pone rostro en tierra y le dice, oren así. Y le enseña esa famosa oración que a veces y a muchos nosotros podemos haberlo escuchado y podemos estarlo rezando, pero no sabemos de dónde muy bien viene. Y viene de ahí. Y decía, oren conmigo. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Y lo repitieron 3 veces. Al momento que ellos lo hacían, lo repetían y sentían cada vez que se sentían tan inmersos en la oración, y al punto que luego de ello, inmediatamente decía el ángel que el Señor tenía designios de misericordia para ellos, y luego desaparece. Y en ese momento ellos quedaron tan anonadados que quizás no pudieron ni siquiera hablar entre ellos por un par de días. Decía que venía con una fuerza tan enorme que lo dejaba, pero desgastados en el físico, pero con una trascendencia espiritual muy grande. Y es por eso que se dicen que estas apariciones daban fuerza a los niños para lo que eran las apariciones de la madre y todo lo que se dieron con la aparición de la madre. En una segunda ocasión apareció nuevamente el ángel. Y en este caso, el ángel apareció en un momento, ahí sí, en este punto donde era el pozo detrás de la casa de Lucía, y donde ellos casualmente estaban jugando. Y a pesar de que le había dicho el ángel en la primera ocasión que hicieran oraciones, rezaran el rosario y hicieran penitencia, pues al verlo jugando, aparece en este caso el ángel y los irrumpe en su juego y le dicen, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? El Señor y nuestra Madre tienen designio de misericordia para con ustedes y el mundo. Hagan oraciones y penitencia para la conversión de los pecadores. O sea, sigue habiendo este componente de solicitar oración en los niños tan chiquititos a la edad como le comentaba, y luego de eso también solicitaba lo que era el efecto de realizar sacrificios. Después eso lo podemos definir bien, pero cuando se pedía rezar el rosario, como decía la madre, era para pedir por la paz del mundo, pero hacer sacrificio era por la conversión de los pecadores. Y luego ellos quedaron en esta situación de trance, quedaron estupefactos, quedaban que no podían sincronizar el uno con el otro, pero sabían que ya tenían una responsabilidad. Había siempre ante cada situación o aparición un cambio en el corazón que los ensimismaba cada vez más entonces a lo que les pedía en este caso el ángel, que llevarlos a la oración y demás. Y a partir de ese momento ellos comenzaron a realizar la oración que le dijo el ángel en la primera aparición. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman.
Y así lo hacían y comenzaban a hacer sacrificios de todo tipo, al punto que lo que era su merienda se la entregaban a los pobres, que preferían hacer cualquier cosa con el fin de que eso lo llevara a un sacrificio y sabían que eso lo hacían para convertir pecadores. Miren qué trascendencia este mensaje ya de por sí, en la forma como los niños comienzan ellos a caminar, a peregrinar en esta situación con las apariciones y comienzan a ser obedientes a lo que era el mensaje y lo que se les solicitaba. Y hubo una tercera aparición, ya para finales del año 1916, donde casualmente aparece, y quizás lo hayan visto mucho por internet o demás, en donde aparece el ángel, nuevamente, sí en el camino de los pastorcitos, por donde ellos pastoreaban, y aparece el ángel casualmente con un cáliz, en la cual en este sentido tenía un cáliz en una mano y tenía casualmente la hostia suspendida de su otra mano, y de la hostia caía gotas de sangre al cáliz. Los niños pudieron en ese momento definir que ese era el cuerpo y la sangre de Cristo. Y en este punto, en el momento que llegó, le decía, oren conmigo. Y volvió a sí mismo, quedó suspendido el cáliz y quedó suspendido lo que era la hostia, y él se volvió a poner rostro en tierra, siempre en sentido de adoración. Y decía, oren conmigo, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con lo que él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, os pido por la conversión de los pobres pecadores. Y en ese momento se para, le da la hostia y se la da a suministrar a Lucía, que ya ella sí había hecho la primera comunión, y como situación espiritual le dio el cáliz y le dio de tomar la sangre de Cristo a Lucía, a Jacinta y a Francisco, que todavía no habían hecho la primera comunión. Y en este efecto, luego de ello, inmediatamente podemos ya ir sacando las conclusiones casi casualmente de lo que es el mensaje, de lo que es la preparación del ángel de la paz a los pastorcitos. Uno, lo que era el efecto de la adoración a nuestro Señor, Eucaristía, y poner siempre a Dios primero, siempre, y a la Santísima Trinidad. Por eso esta oración hermosa, que muchos la hemos escuchado y que tiene un tenor similar a una oración que le ofreció casualmente Jesús de la Divina Misericordia a Sor Faustina en 1939. Casi estamos hablando de 20 años después. Y en ello también pues existe la circunstancia de cómo hacer que seamos misericordiosos con el hermano, con el prójimo, con los pobres pecadores, para el efecto de dedicarnos a la oración, a la penitencia, al sacrificio, para pedir por la paz del mundo y la conversión de los pecadores, Roque. Bueno, aquí hay mucha tela que cortar. Vamos a empezar. En primer lugar, la oración que el ángel le enseña, obviamente, las virtudes teologales. Fe, esperanza y caridad. Entonces, ya como una reparación de las virtudes teologales. Y hay una cosa que siempre es importante, evidente. Todo lo que nuestro hermano Tomás nos está enseñando hay que verlo a la luz de la doctrina de la iglesia. Porque efectivamente, si no lo vemos a la luz de la doctrina, entonces no le vemos el sentido a las cosas. Pero yo quisiera hacerte algunas preguntas. Primero, la importancia del rezo del rosario. Parece que el ángel le dijo que el rosario el rosario no lo inventaron en ese momento, ya el rosario era una oración que existía en la iglesia. Entonces, podemos intuir, Tomás, de que de alguna manera se había perdido la importancia, la profundidad, el sentido del rosario, porque le está pidiendo que le tomaran importancia al rosario y que rezaran el rosario. La segunda cosa, que son tres preguntas para que puedas desarrollar. La segunda cosa es, me llamó la atención poderosamente el hecho de que posiblemente nuestra sociedad ha perdido el sentido de enseñarle a los niños a orar. Pareciera que queremos esperar que tengan, no sé, la adolescencia tal vez, para poder decir pero como que no, que mira, que se aburren, que por qué, que se distraen, casi como que si fuera una tortura. Sin embargo, estos niños pequeños, el ángel o Dios, porque básicamente lo que dice el ángel es lo que Dios le está diciendo que oren
Y el otro aspecto que me llamó también la atención es el tema de la penitencia, que para los adultos estamos en una época hedonista que no nos gusta, pero imagínate, ahí está tan importante que incluso dice a los niños que también deben practicar penitencia. ¿Qué nos dices tú al respecto? Tres preguntas interesantes. La enseñanza del rosario, cuando aprendemos y cuando damos charlas de rosario, sabemos que es una oración de antiguo, que viene casualmente de los monasterios y que casualmente, por lo menos, Fray Claraval en su momento quiso hacer la connotación de el efecto de realizar oraciones repetitivas en alabanza, como lo hacían estos monjes en su tiempo. Quería darle también un cierto grado de veneración a la madre. Y ahí se fueron armando poquito a poquito lo que eran los Ave Marías, con lo que es el efecto del Padre Nuestro, para no dejarlo por fuera, y se fueron incluyendo los misterios para darle el sentido cristológico, o sea, todo basado de lo que es la oración de María por María hacia Cristo. Y en ello, pues se fue armando el rosario, que luego ya para los años 1000 tenemos por lo menos un testimonio importante que siempre fue utilizado en grandes batallas, por lo menos la famosa batalla de Lepanto, 1571, donde el Papa solicitó que pues en esa gran lucha, batalla que se dio en Europa entre musulmanes y lo que era el equipo, o por decirlo así, la parte católica de la época, pues en esta batalla se lo encomendó a la Virgen rezando el rosario y solicitó que todos lo hicieran. Y fue casualmente un 7 de octubre, por ahí le sonará mucho esa fiesta, la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, en la cual en ese momento, cuando no se pensaba por ningún motivo, del punto de vista humano, que el ser humano podría, el equipo católico podía vencer, pues venció grandemente, y en esto le ofrecieron la victoria a Nuestra Señora por medio del rezo del Santo Rosario. A través de la historia se ha tomado momentos de gran auge con el rezo del Rosario, más en las luchas específicamente, y logra momentos en donde logra tener como una opacidad, pero siempre prevalece ante circunstancias duras en la humanidad, entre luchas, ante guerras, grandes guerras, y en grandes batallas siempre se invoca la utilización del rezo del Santo Rosario para que por medio de la intercesión de nuestra Madre se pueda brindar la paz. ¿Y por qué es sencillo? Como lo decía Jacinta, la más pequeñita de los tres pastorcitos, se pensaba que era la que tenía mayor, estaba mayor llena de gracia, así lo decía Lucía. Y hablaba de que le decía, Dios ha dado a su madre, a la Virgen María, lo que es la paz del mundo, lo que es la evolución de la paz del mundo. Si queremos pedir por la paz del mundo, pidámosela a ella, al Inmaculado Corazón de María, que ella es la que nos las puede dar. Fíjense esta trascendencia. Y en este punto, pues en ese momento se rezaba el rosario, pero estamos hablando de unos chiquitines, pequeños, que lo rezaban como muy bien lo decía, por tratar de que los padres educarlo a ellos, que es algo que se ha perdido mucho ahora, y lo hacían bajo las circunstancias de su época. Apenas le enseñaron a Lucía y Lucía era la que le enseñaban a ellos dos, pero por situación menester de querer jugar y no perder tiempo para ello, lo hacían de esa manera corta. La madre le pide que por favor lo recen de manera meditada y que lo recen todos los días por la paz del mundo. Y ahí es donde tiene trascendencia este tema. Eso por la parte del rosario. La segunda pregunta, ¿me recuerdas? El tema de los sacrificios, el tema de la penitencia. Cuando entremos en el tema de las apariciones propias de la madre, se pronuncia todavía con mucha mayor acentuación. Y es el efecto, como les decía, de que se pedía que se rezara el rosario por la paz del mundo, pero hacer sacrificios para efecto de, en este sentido, reparar a los corazones de Jesús y María por la conversión de los pobres pecadores. Y en este sentido es un gesto reparador. Y dirán, pero ¿por qué? Como dices, estamos viviendo un mundo hedonista ahorita mismo. Pare de sufrir o nada que tenga que ver con lo que es el efecto de sufrimiento. Al contrario, y es bíblico. Hay algo que sí es muy importante. El mensaje de Fátima no se va de manera colateral a la palabra del Señor. No se va ni siquiera a querer complementar la palabra del Señor. Nos lleva casualmente a la palabra del Señor. Y lo que nos lleva a los sacrificios y la penitencia, casualmente de complementar los sufrimientos que tuvo el Señor en la pasión.
y con ello entonces formar parte de esa misión corredentora que en conjunto con nuestra madre, prima corredentora en este sentido, podamos nosotros formar parte de este plan de redención de nuestro Señor y pedir por tantas blasfemias e ingratitudes que se cometen a los sagrados corazones de Jesús y María. Esa es la situación primordial de los sacrificios y penitencia, que debiéramos hacerlo ahora más que nunca. Y creo que pues en este sentido estamos viviendo en un momento de un relativismo enorme, donde lo que se quiere dejar es a Dios a un lado, y todo este tipo de situaciones y prácticas que no son más que devocionales, son muy profundas, muy espirituales, pues pueden llevarnos cada vez a vivir situaciones de purificación muy grandes, Roquel, que si no prestamos atención y no volteamos la mirada a Dios, pues entonces perdemos el norte. La tercera pregunta. Era el tema de la adoración eucarística. Sí, es muy importante tomar en cuenta que el mensaje de Fátima, la Virgen, no sale a decir que ella es la importante o la protagonista de la historia. Es Dios. Y siempre el mensaje a los pastorcitos fue que Dios es primero y que se debe adorar a Dios ante todas las cosas y solo a Él en su Santísima Trinidad. Es por ello que siempre nos hace ver como a Dios como dueño de la creación y se lo hace ver a estos pastorcitos. Y viene la pregunta, ¿pero por qué a ellos? Porque casualmente luego en las narraciones, y lo hemos conversado nosotros, como dicen por aquí, backstage, vemos estos libros que casualmente fueron narrados por Lucía de Fátima, que es casualmente la mayor de los tres pastorcitos, la que quedó viva hasta los 95 años, como decía la Bargeta, vivirás un tiempo más, y ese tiempo más representó 95 años, para que llevara a cabo lo que es el efecto de la difusión de la devoción al Inmaculado Corazón de María. Y si pueden lograr ustedes leer estos libros, se van a dar cuenta que son casi bestsellers, considerados como tal, con una escritura literaria tan pulcra, tan limpia, de una niña que no tuvo una educación ni siquiera secundaria. Entonces, es para demostrar que a través de estos niños humildes y sencillos, ella se mostraba a la humanidad así como es ella, sencilla y humilde, pero para dar un mensaje que era importante y sigue siendo importante en la época. Dios es primero. Y por eso uno de los grandes mensajes, llamar a la atención, animar a los niños en las familias a orar y adorar al Santísimo, como lo hacía Francisco, que se considera el que adoraba mayormente, y hay historia enorme con él, podemos conversarla posteriormente, de adorar al Señor. Y en ello saber que ahí pues lo contemplaba, y al contemplarlo también sabía que él ayudaba en este sentido a apaciguar el dolor del Señor en su sagrado corazón, amedrentado por los pecados del mundo, y le pedía al Señor también, luego, después de que lo consolaba, era la palabra que él utilizaba, a pedir por la conversión de los pobres pecadores. Y así lo hacían con el efecto de las penitencias y sacrificios que realizaban cada uno de ellos. Muy bien, Tomás. Creo que en este programa vamos a hacer una pausa, pero creo que en el siguiente segmento no hay tiempo de hablar de la aparición de Nuestra Señora. Queremos concentrarnos en esto de lo que el ángel nos enseñó, no los patrocinios, nos enseñó a todos, y conversar un poco sobre eso, porque creo que hay alguna tela que cortar al respecto. Así que vamos a hacer la pausa y después continuamos. Muy hermanos, ya estamos en el último segmento de este interesante programa, que yo estoy seguro que muchos de ustedes están pegados al televisor, porque a todos nos llama la atención esta historia, que es un aprendizaje como para todos nosotros, porque lo que el ángel, o Dios nos dijo a través del ángel a los pastorcitos, permitió que se divulgara para que fuera enseñanza para nosotros. Bueno, algunas cosas muy concretas, Tomás, que a mí me gustaría ir aterrizando. Rezar. A los adultos, rezar el rosario. Pero también enseñar
a los niños a rezar? ¿Cuál ha sido tu experiencia sobre esto? Hay que enseñar a los niños. ¿Cuál es tu recomendación? Ya te voy a pedir un poco más, que vayas un poco más. Nos des recomendaciones. ¿Qué tú piensas sobre este tema, edad, demás? Tú que has visto este tema de los niños de Fátima, ¿de qué edad ya ellos eran capaces de rezar y rezar con profundidad? Quizás aquí entre yo como una bomba, ¿no? Porque creo que la mejor enseñanza que podemos dar nosotros no es del profesor de religión de la escuela, no es ni siquiera de la misma escuela como tal, es de la propia familia. Y creo que la forma más convincente que los niños lo puedan hacer es que vean a sus padres orar. O sea, no podemos pedirle a los niños que oren cuando sus padres no lo hacen. Y creo que la forma más sencilla de hacerlo es que los niños, porque los niños aprenden por lo que ven de sus padres. Nosotros somos reflejos de nuestros propios padres y si nos ven acercándonos al sagrario, al Santísimo, si lo llevamos a ellos desde pequeño y en este sentido, pues nos ven que estamos en un plan de adoración, arrodillados, entregándole toda nuestra vida cotidiana al Señor y que hacemos oración diaria todos los días en la casa, pues ellos lo van a ir haciendo. Y fíjense algo, esto es tan importante como cuánto puede ser de poderoso la oración de un niño, que puede salvar familias. Una de las misiones del Apostolado Mundial de Fátima es la cual llamar a que los niños vayan a la adoración eucarística como lo hacían los pastorcitos de Fátima, porque ellos lograban en este sentido consolidar sus familias, congregar a sus familias y en el fin de que al poner a Dios primero en el centro de su familia, podían hacer familias unidas, podían hacer familias casualmente férreas ante las circunstancias y todas estas ideologías y circunstancias que están por destruir la familia en la actualidad. Entonces, ser testimonios para nuestros propios niños, ir nosotros primero casualmente y llevarlos a ellos desde muy pequeños para que ellos logren tener conciencia de la importancia de la oración y de la adoración eucarística, y ellos también van a aprender, no crean, donde lo hacen y nos ven hacerlo, y ellos pueden seguir esa práctica con el fin de que por la oración de ellos se logre también lo que es la perpetuidad del núcleo familiar en la que nos encontramos. Tomás, temas que se me ocurren sobre esto. 2. 1. El tema del rezo del rosario. Hablemosle a personas, no que rezan el rosario, personas que dicen, me cuesta trabajo, es aburrido, me da sueño. ¿Qué le podemos recomendar? Y 2. Un elemento que me llama la atención de Fátima es la posibilidad de adorar a Dios donde te encuentres. Porque los que escuchan esto que tú estás diciendo, los pastorcitos no estaban en la catedral, ni siquiera estaban en el Santísimo, ellos estaban en el campo con las ovejas y de ahí Dios le pidió que le adoraran y hicieran todas estas oraciones profundas. Es un mensaje para nosotros también de que no hay que esperar estar en la catedral metropolitana ni en el Santísimo para adorar a Dios. Tomás. Sí, tienes toda la razón. Bueno, en cuanto al tema del rosario, definitivamente el rosario, primero tenemos que eliminarlo de la cabeza que es una oración repetitiva. Es una oración y es un mecanismo, una herramienta de oración. No es que estamos repitiendo siendo papagayos, estamos ofreciéndolo y veámoslo así. Yo amo a mi mamá, yo amo a mi madre. Y si sé como católico y me llamo ser católico, yo debo amar a María, porque es la madre de nuestro Señor y es la que en ese primer Viernes Santo nos entregó a María, a cada uno de nosotros como nuestra madre. Entonces debemos amar a María y como amar a María, ¿por qué no entregarle un ramo de rosas? Al hacer cada Ave María estamos entregándole una rosa a nuestra madre. Y miren qué tan buena es nuestra madre que no se queda ella con el ramo de rosas. Ella lleva ese ramo de rosas como una ofrenda que nosotros le damos y se lo pone a los pies del trono de su Hijo Jesucristo para adornarlo. Y es ahí donde llevan nuestras peticiones, nuestros llantos, nuestras súplicas y todo lo que nosotros queramos entregarle al Señor. Lo que nos hace el Señor, la Madre, por medio del Santo Rosario, es embellecer nuestra oración, de la cual nosotros no somos dignos, ninguno de nosotros, Roquel. Sin embargo, ellas nos embellecen, nos purifican, nos limpian para que nuestra oración sea digna a nuestro Señor. Y como digo yo siempre, al Señor no le queda más que responderle a María. Y es ahí donde el rosario, pues, nos damos cuenta de los grandes beneficios que tenemos con ello. Si esta arma que es casualmente rezar el rosario logra, en este sentido, paralizar guerras, entonces, ¿por qué no paralicemos la guerra que tenemos nosotros en cada uno de nuestro corazón con el rezo del Santo Rosario? Y ponemos en ella la paz del mundo, como les decía, y lo que dijo la Virgen, que lo hablaremos posteriormente en cada una de sus apariciones. Luego de esto, pues, hablar del tema
me decías en la segunda pregunta, Roquel. Orar en todo momento, adorar, porque los pastorcitos no esperaban ir a la iglesia para rezar, sino que Fíjate oraban que donde era muy estaban. importante. Cuando el ángel de la paz se le apareció en la primera y en la tercera aparición, cuando le enseñó lo que fue la oración del Dios mío, yo creo, y luego lo de la oración a la Santísima Trinidad, en ambas él las realizó rostro en tierra. Y de la misma forma los pastorcitos lo hacían. Y inmediatamente después de la primera aparición, ellos lo hacían donde estuvieran, porque sabía que era una forma de adorar al que no, ha sido nuestro creador, que ha sido Jesucristo. Sí es cierto que ojalá pudiéramos ir a diario a lo que es casualmente el sagrario y visitar al Señor en persona y verlo en persona, pero si estamos en un lugar o estamos en el trabajo que no nos da chance o que esto, lo otro, agarremos nuestro cuarto, nuestra oficina, solos ahí donde nadie nos vea, como dice en la Biblia, en un lugar donde nadie sepa, que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Y en este sentido adoremos, arrodillémonos y contemplemos a nuestro Señor y adorémosle completamente a Él y pongámonos a su disposición y nos daremos cuenta cómo nuestra vida irá cambiando al punto que cosas que en un momento determinado teníamos planeadas, pues no será la voluntad de Él y las cambiará seguro por situaciones que nos convengan y en este sentido sean de bien. Tomás, un tema que es a la vez nos espanta, pero a la vez nos intriga, el tema de los sacrificios. Recomiéndanos para personas que están iniciando o dicen, bueno, ¿qué podría hacer yo? Pues, ¿qué sacrificio podría hacer yo? Porque también nos vamos a los extremos, ¿no? Hay unos que no quieren hacer ninguno, pero hay unos que piensan que hay que ponerse alambre de púa en el estómago. ¿A qué le llamamos sacrificio? Tomando esa última frase, fíjate que la Virgen tuvo en una de las apariciones, en la quinta y sexta aparición, pedirle a los niños que no se sacrificaran tanto. Llegaron un momento en pónganse que se ponían unas sogas en la cintura y estas sogas hacían nudo a través de recorrido de ella, pero entonces agarraban, hacían un círculo en la cintura y se la apretaban. Ustedes se pueden imaginar en la caminata y esto y lo otro, cómo iba sollando y se iban pelando. Y la Virgen le decía, no se sacrifiquen tanto, por favor aflójense las cuerdas en las noches. Así le decía la Virgen. Porque es verdad, es no llevar esto a un sacrificio exagerado, a la cual lo más importante creo y se logra es la intención. Y en ello casualmente el apostolado lo que nos ofrece y nos aconseja es el efecto de hacer algo muy sencillo, Roquel, y es entregar todas nuestras labores cotidianas como un sacrificio y ofrenda en reparación por los pecadores. ¿Quién quiere levantarse a ir a trabajar todos los días? Es un sacrificio. El efecto de atender a mi paciente, el efecto de hacer una cirugía, el efecto de dar una limosna, el efecto de ayudar al desvalido en el momento. Esos son los sacrificios sencillos que se nos brindan el día a día y en este sentido lo podemos ofrender. Todo lo podemos ofrendar a Dios. Todo, absolutamente todo. Me duele la cabeza poder ofrendar eso también como sacrificio. No fue que nos buscamos el dolor de cabeza, me dio, pues ofrendámoslo como sacrificio. Te decía que estaba yo con COVID, que me tocaba ofrendarlo como sacrificio. Todo lo que se nos venga como sacrificio y penitencia, no tenemos que buscarlo, quizás lo tenemos al diario vivir, poderlo ofrecer por lo que es la salvación de las almas. Y no podemos imaginar nosotros, amigos fetevidentes, cuánto nosotros podemos salvar almas y sacarlos del infierno, que es lo que aprenderemos después cuando veremos de las apariciones de la madre, cuando le hace ver los patricios del infierno, lo que es el efecto de realizar los sacrificios. Y de esta forma tan sencilla. Y luego vamos llevando entonces una forma de irnos, como quien dice, alejando de las circunstancias que nos apetecen, que nos gustan, que si el chocolate, que si el café, que esto, que lo vamos haciendo como pequeños sacrificios, pero nos van fortaleciendo en la fe y nos van haciendo llevar un camino de santificación que cada vez nos va acercando a mayores sacrificios. Pero es un proceso y que al final debemos comenzar de partida teniendo la oportunidad de decir que seamos en este sentido partícipes de la actividad corredentora de nuestro Señor y en este sentido también consolar el dolor de los corazones de Jesús y María. Bueno, ahí antes de pasar quisiera compartir con los fetevidentes, mire qué grande es nuestra iglesia, maravillosa. Yo soy devoto de San Francisco de Sales, el doctor de la iglesia, y él dice que los sacrificios que más le agradan a Dios no son lo que nos autoimponemos, sino lo que Él permite que nos dé.
De lo que Él permite que cuando usted se levanta en la mañana y el carro está sin una llanta, bueno, esos son los sacrificios que a Dios le agrada, porque eso no lo planeaste tú, bueno, ofrécele eso. Y eso es lo que muchas veces son más Así. difíciles. Entonces, ¿Cuánto rabiamos por eso, no? sí, Ofrezcámoslo, ofrezcámoslo. Bendito sea Dios y pues por la salvación de los pobres pecadores. Todo lo hacían los pastorcitos por la salvación de los pobres pecadores. Cuando logremos ese acto de misericordia, porque al final la enseñanza del magisterio es la misericordia de nosotros ofrecemos al prójimo en cada una de nuestras desavenencias, entonces que estamos ganando almas para nuestro Señor. Tomás, la última, y te voy a pedir un favor, te voy a pedir la caridad que seamos breves porque nos queda poco tiempo. En la adoración eucarística, pero mira, hay un tema que me parece interesante. Hay gente que va y son adoradores eucarísticos, pero un sacerdote me enseñó algo que me quedó grabado. Hay gente que desliga la adoración eucarística de la misa y son un mismo momento. Entonces, no pensemos que solamente cuando vamos al Santísimo, también cuando vamos a la Santa Misa, es un momento único. ¿Qué nos recomiendas tú con respecto a la adoración eucarística? ¿Sabes cuál es el momento oportuno para hacer adoración eucarística? Cuando recibes la comunión, porque lo tienes adentro. Y en este punto, pues lo más importante es el efecto de aprovechar ese momento y adorarlo al Señor en verdad, y en espíritu y en verdad, aprovechar lo que está en común unión conmigo y poder en este sentido saber que es ahí el culmen, la gran fiesta del Señor donde Él aparece en el cuerpo y la sangre y en la cual nos da la oportunidad de adorarlo en espíritu y verdad, la Santa Eucaristía. Y verdad, no podemos aplazar una cosa por la otra. Ojalá podamos ser nosotros cristianos católicos de misa diaria, para que vean cómo nuestra alma se fortalece y podemos nosotros llevar un mejor camino de santificación. Gracias, Tomás. Se nos acabó el tiempo lamentablemente, pero hacemos voto para que la Virgen María te conceda la gracia de tener una vida larga como la de Lucía y puedas estar con nosotros acá y nos acompañe. Te comprometo ahora, te pido el favor que nos acompañe, porque fíjense, estimado fetividente, espero que ustedes estén como yo, entusiasmados, que apenas estamos en el itinerario con los pastorcitos y estamos solamente con la aparición de los ángeles. Todavía Nuestra Señora no nos ha aparecido, entonces esperemos que el próximo programa Nuestra Señora se nos aparezca y a ver qué nos va a enseñar y qué debemos aprender para aplicar en nuestra vida, que no se quede como un momento que uno se queda mirando y que qué cosa más grandiosa y no lo vivimos en nuestra fe. Bueno, ha sido un verdadero privilegio estar con ustedes. Gracias, Tomás, nuevamente, y te comprometemos para el próximo programa que sigamos hablando de Fátima. Y no queda más que decirle que el Señor los bendiga a todos. Hasta pronto.